Todas las noches, cuando vuelvo a casa del trabajo, escucho podcasts de crímenes reales. Aunque mi podcast favorito ya había publicado su episodio de esta semana, la aplicación decía que había uno nuevo. Emocionado, le doy al play. Era un pueblo pequeño, de los que todavía tienen tiendas familiares en la calle, de los que todo el mundo conoce tu nombre. Pero pocos sabían sus habitantes que pronto se verían sacudidos por un horrible crimen. Me detuve en un semáforo. El rojo brillaba en la oscuridad, resplandeciendo en la calle húmeda. Un todoterreno negro pasó a toda velocidad. Frente a mí, las inquietantes luces azules de un frigorífico brillaban en el interior de una tienda de comestibles de la esquina. Las sillas estaban levantadas sobre sus mesas, con los pies en el aire. La señal cambió a caminar. Aquella fría tarde de septiembre no fue diferente para la joven estudiante. Había dejado su turno en la tienda local y había vuelto a casa andando, excepto que nunca llegó a casa. Joven estudiante. Tienda local. Maldita sea, esto estaba golpeando cerca de casa. Yo era una estudiante a tiempo parcial en el colegio comunitario Franklin, y trabajaba en la tienda local. Y, por supuesto, estaba caminando a casa. Miré detrás de mí, hacia el callejón detrás de la pizza de Alessandro, que estaba oscuro excepto por la luz de neón que salía del letrero. Su novio denunció su desaparición al día siguiente. La ciudad realizó una búsqueda dirigida por voluntarios y, después de 2 días, encontraron algo. El miedo se formó en mi estómago, anticipando un cuerpo. Pero lo que dijo a continuación fue mucho, mucho peor. En la orilla del lago Worthington, encontraron un par de zapatillas Converse rojas de la talla 9. Me detuve. Y miré mis zapatillas Converse rojas, húmedas por la lluvia. ¿Qué rayos? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Las zapatillas se enviaron a un analista forense, que compararía su patrón de desgaste con otro par de sus zapatillas para intentar determinar si pertenecían a la víctima. Un ruido sordo me hizo saltar. Me giré, para ver un todoterreno oscuro que giraba a la izquierda en la intersección. ¿No he visto ese coche hace unos minutos? Tal vez me esté siguiendo, y, el coche pasó junto a mí y desapareció en la oscuridad. Vamos, Sara. Contrólate. Las Converse son unas zapatillas populares. Un poco fuera de moda, pero aún así. El 9 es un número de zapato de mujer común. ¿Y qué estudiante universitario no tiene algún tipo de trabajo? ¿Qué, crees que estás escuchando una especie de profecía de tu propia muerte? Sí, claro. Después de unas semanas, los resultados llegaron. El analista estaba seguro. Los zapatos pertenecían nada menos que a Sarah Campbell. La sangre se drenó de mi cara. Sarah Campbell. Mi nombre. ¿Qué carajo? ¿Cómo? No tuve tiempo de pensar. Me obligué a moverme. Empecé a correr. Las pequeñas tiendas se convirtieron en un borrón de colores. La búsqueda en el lago no dio resultado. Sin un cuerpo, un crimen es difícil de resolver. Pero la policía no se rindió. Y finalmente, un testigo se presentó. Alguien había visto un coche aparcado en el lago esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada. Un todoterreno negro con las ventanas oscurecidas. No. ¿Qué rayos está pasando? Me di la vuelta. La calle estaba vacía. No había gente, ni coches. No hay testigos, dijo la vocecita en el fondo de mi mente, la que ha visto demasiados programas de crímenes reales. Mis ojos recorrieron las tiendas. Todas cerradas. Había 6 todoterrenos negros que coincidían con la descripción del testigo en la zona de Franklin. Pero uno de ellos, en particular, llamó la atención del detective Nolan. Pertenecía a John Kelly, un delincuente sexual registrado. Escuché un sonido de un carro. El sonido fue tan suave que casi no lo oí por encima de la voz del podcast. Me giré y ahí estaba. 2 faros blancos y brillantes detrás de mí. Venían de un todoterreno negro. Obligué a mis piernas a bombear más rápido. El coche no aceleró, sino que se acercó lentamente, tomándose su tiempo. Como si el conductor supiera que podría alcanzarme, pasara lo que pasara. Miré hacia atrás, tratando de distinguirlo detrás del parabrisas oscuro, pero los faros eran demasiado brillantes para ver algo. Kelly no era solo un delincuente sexual registrado. Había sido condenado por agredir a una mujer con la que trabajara, que tenía múltiples piercings y el pelo corto y oscuro, como Sarah. El coche se arrastró por la carretera.
acechándome, como una leona acecha a su presa. Giré a la izquierda, hacia nuestra oscura calle residencial. Solo unos pocos pasos más. Los faros se cruzaron conmigo, iluminando mi sombra corriendo por la acera. No miré hacia atrás. Simplemente corrí tan rápido como pude. La pequeña casa marrón con las persianas amarillas se hizo visible. Corrí por el césped y saqué las llaves del bolsillo. Clic. Abrí la puerta y la cerré de golpe. Luego giré el cerrojo, me desplomé contra la puerta y empecé a llorar. Oí el ruido del coche que pasaba por delante de nuestra casa y seguía por la carretera. Pero no estaba a salvo. Gabe aún no estaba en casa. Estaba sola, en una casa oscura, con alguien conduciendo por la calle que sabía exactamente dónde vivía. Todavía sollozando, comprobé todas las cerraduras. Luego llamé a Heath, quien me aseguró que estaba a 5 minutos de distancia. Me abrí paso por el oscuro pasillo y me dirigí al baño. Entonces dejé el teléfono sobre la encimera, cogí un puñado de pañuelos de papel y empecé a sonarme la nariz. Un chasquido. Di un salto. Me di la vuelta. Pero no venía de fuera de la puerta. La pantalla de mi teléfono se iluminó. El podcast seguía reproduciéndose. Debí golpearlo cuando dejé el teléfono. Había saltado varios minutos hacia adelante, según el indicador de reproducción. ¿Qué crees que le ha pasado a Sarah?, preguntó la voz de barítono. Alcancé el teléfono para apagarlo. Bueno, antes me había dicho que quería huir. Me detuve en seco. Era la voz de Gaif. Clara como el agua, saliendo de los altavoces. ¿Lo hizo? ¿Por qué?, preguntó la voz. No estaba contenta con sus notas, su trabajo, sus padres. Me dijo que a veces soñaba con mudarse a un estado cualquiera y dejarlo todo atrás. Me quedé helada, mirando al espejo. Nunca dije eso. Nunca. Gaif, ¿estaba mintiendo? Quiero decir, eso me dolió como su novio, ¿sabes? Pensé que íbamos a casarnos algún día. Pero aparentemente ella no sentía lo mismo. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Así que crees que simplemente se fue de la ciudad y está viviendo felizmente su vida en otro lugar? ¿En lugar de ser secuestrada o asesinada? Una pausa. Sí. Eso es exactamente lo que pienso. Eso es todo por ahora. Gracias a nuestros oyentes, sonó la salida. Me quedé mirando mi reflejo, todo cayendo de golpe, mi mente tratando de correr y ponerse al día con lo que significaba. La puerta principal se abrió con un chirrido. Los pasos sonaron fuera. Sarah. He vuelto. Me alejé de la puerta. Sarah. Mis ojos se posaron en la ventana. Corrí hacia ella, giré la cerradura. Abrí la ventana. Luego giré una pierna, me metí por la ventana y corrí tan rápido como pude. Al principio no se notaba, al menos no desde los suburbios contaminados por la luz de Washington, donde las estrellas ya eran granos de sal apenas perceptibles salpicados en el oscuro cielo nocturno. Nunca pensé que nada de ellas fuera extraño, esas ardientes esferas de luz que residían a millones de años luz del hogar de mi familia, hasta que mi padre sacó el tema durante la cena una noche. Yo estaba comiendo patatas asadas cuando levanté la vista para verlo hojear su carpeta, hojeando copias de diagramas, sistemas estelares y fórmulas que me daban dolor de cabeza solo con mirarlas. Mi padre era astrofísico. Trabajaba como investigador en el Laboratorio Nacional, y eso significaba a menudo turnos largos y agotadores. Algunas noches estaba tan concentrado en su trabajo que no volvía a casa hasta pasada la medianoche, y yo lo oía irse directamente a la cama minutos después de entrar por la puerta principal sin ni siquiera lavarse los dientes o cambiarse la ropa de trabajo. Otras noches, cuando no tenía trabajo, salía al patio delantero y montaba su telescopio casero. Esas noches eran las mejores. Me sentaba con él mientras miraba a través de la lente con las cejas fruncidas en señal de concentración. Jugaba con los mandos y los engranajes mientras apuntaba con el telescopio a diferentes direcciones del cielo, y cuando veía algo que le gustaba, siempre me hacía señas para que me acercara y mirara por el objetivo después de él. Me quedaba mirando con asombro la superficie gris moteada de la Luna, la gran mancha roja de Júpiter y el adorno de anillos de Saturno.
Mi padre también me mostraba las estrellas y galaxias más lejanas, a pesar de que su telescopio no era lo suficientemente avanzado como para captar todos los detalles. Sin embargo, siempre me gustó la sensación de poder ver las maravillas del espacio por mí misma. Yo sí, dijo mi padre, la primera vez que hablaba desde que empezamos a comer. Seguía mirando sus papeles. Mira esto. Deslizó 2 hojas de papel. Eché un vistazo a las 2 imágenes, ambas tomadas con su telescopio, y pude ver que ambas contenían un grupo de luz brillante en el centro. Ambas imágenes de la galaxia del sombrero, continuó, tomadas con 5 meses de diferencia. A 29 millones de años luz de distancia. ¿Notas algo? Examiné los papeles un poco más de cerca. Las fotos estaban impresas en blanco y negro, y relativamente granuladas, pero aún así podía verlas. La que está etiquetada como mayo del 22 parece un poco más tenue. Respondí tímidamente, esperando que mi padre se riera ante mi incrédula respuesta. En cambio, asintió en silencio, con la mirada fija en su plato de comida sin tocar. Su respuesta, que me preocupaba, era un eufemismo. Nunca estaba tan serio. Al pasarme otras 2 hojas de papel, me pidió una vez más que las comparara. Esta vez se trataba de 2 imágenes etiquetadas ambas como Messier 31, que era una galaxia situada a 2,5 millones de años luz de nosotros. La Andrómeda. Dije, reconociendo inmediatamente el cuerpo celeste por las innumerables veces que lo he contemplado a través del telescopio. A mí me parece igual, pero, y entonces lo vi. No la galaxia en sí, sino las estrellas que la rodean en el fondo. En la imagen más antigua, etiquetada como enero del 22, podía ver una serie de puntos brillantes moteados en la distancia. En la más reciente, de mayo, sin embargo, me di cuenta de que solo había oscuridad en el fondo. Ni siquiera tuve que terminar la frase. El silencio se mantuvo entre mi padre y yo, nítido y claro. Mi padre había descubierto algo muy malo. Los días siguientes traté de seguir con la vida normal. Todos los días iba al colegio, volvía a casa, hacía los deberes, me acostaba y hacía lo mismo al día siguiente. Mi padre, en cambio, empezó a pasar más tiempo en su laboratorio. A veces estaba en el trabajo durante días seguidos, dejándome sola en casa sin otra cosa que hacer que meditar. Una noche, estando sola y sin nada mejor que hacer, decidí intentar mirar por el telescopio de mi padre. Tardé unas cuantas horas en encajar todas las piezas y jugar con los ajustes, pero al final lo resolví y pude empezar a apuntar en diferentes direcciones del cielo. Empecé tratando de encontrar Messier 104, o el sombrero. Sabía que la galaxia se encontraba cerca de los límites de las constelaciones de Virgo y Corvus, y las encontré con relativa facilidad. Pero no pude encontrar el sombrero. Era como si hubiera sido borrado de la superficie del cielo nocturno. Nerviosa, pasé a Andrómeda, que localicé fácilmente cerca del gran cuadrado de Pegaso. El telescopio no era nada del otro mundo, así que no pude distinguir ningún pequeño detalle con él, pero me acerqué todo lo que pude y me quedé mirando el pequeño destello de luz. Se desvaneció. Así, en un abrir y cerrar de ojos, la luz desapareció. Fue como si algún ser celestial hubiera exhalado con demasiada fuerza, y así hubiera hecho que las estrellas se apagaran como las llamas de una vela. No había ninguna explicación racional que se me ocurriera. Giré el telescopio hacia el norte, buscando desesperadamente otra estrella. Omega Centauri, un cúmulo de estrellas, a 17.000 años luz, mucho más cerca de la Tierra que cualquiera de las galaxias. La miré fijamente mientras contenía la respiración, temiendo lo peor. Conté. 1. Todavía estaba allí. 2. Las estrellas parecían millones de fragmentos de vidrio roto. 3. Me pregunté si esas estrellas tenían sus propios sistemas solares. 4. ¿Habría extraterrestres viviendo en esos planetas? 5. Con horror, observé cómo una masa cósmica negra engullía rápidamente la esfera de luces parpadeantes. No podría describirlo. Parecía como si la propia oscuridad hubiera ganado masa y estuviera ahora decidida a extenderse por todos los rincones del universo. Sofocando un grito, caí de espaldas sobre la hierba húmeda que había detrás de mí. Ya había visto suficiente. Sin ni siquiera recoger el telescopio, me subí al coche y emprendí el camino hacia el lugar de trabajo de mi padre. Los de arriba lo saben.
Estaba sentada frente a mi padre en su desordenado despacho, rodeada de pantallas, pizarras y libros de texto. Su desordenado escritorio estaba entre nosotros, con la superficie prácticamente cubierta de libros y carpetas. Todos los investigadores de aquí lo saben. El gobierno ha sido informado. Entonces, ¿por qué no nos lo han contado? ¿Por qué no lo sabe toda la ciudad? ¿Por qué no lo sabe el mundo? Ya estaba medio gritando. Todo el mundo sigue con su vida, ajeno al hecho de que todo en el universo está desapareciendo. Y nosotros vamos a ser los siguientes. Mi padre se limitó a suspirar y apoyó la cabeza en las manos. No tiene sentido decírselo a la población. De todos modos, todos vamos a desaparecer en los próximos días, así que ¿qué sentido tiene causar un pánico masivo sin una solución a la vista? Josie, continuó, conoces la teoría del Big Crunch, ¿verdad? Más o menos. Respondí con rigidez, aterrada pero curiosa. Es la idea de que cualquier fuerza que facilite el crecimiento del universo acabará por detenerse, haciendo que el espacio y el tiempo se doblen sobre sí mismos. Básicamente, el universo empieza a comprimirse. Hizo una pausa, como si no estuviera seguro de cómo continuar. Yo quería que siguiera. Pero esto es diferente. Empezó de nuevo. En lugar de que la materia sea empujada hacia atrás, en su lugar está siendo consumida. Nadie aquí puede entenderlo. Es como si, mientras el borde del universo está empujando hacia nosotros, está devorando galaxias enteras mientras se mueve. Viola todo lo que sabemos de la física moderna. De repente, se levantó de su asiento y me miró a los ojos. Vi que una oleada de miedo y tristeza se apoderaba de su expresión, y de repente me di cuenta de lo cansado y estresado que debía de estar estos últimos días, intentando descifrar este fenómeno que estaba mucho más allá del alcance de la mente humana. Ven conmigo, dijo. Hay algo que tengo que enseñarte. Lo seguí mientras salía por su oficina, pasando por pasillos blancos y vacíos, bajando tramos de escaleras y atravesando múltiples puertas de seguridad. Me di cuenta de que su lugar de trabajo era grande y la mayor parte parecía vacía. Supuse que la mayoría de los demás trabajadores se habían ido a casa a pasar sus últimos días con sus despistadas y dichosas familias. Finalmente, llegamos a una trampilla de hierro incrustada en el suelo de hormigón. Al abrirla, pude ver que era una especie de búnker. Paneles de neón de luz fluorescente adornaban el techo e iluminaban el espacio con un tenue resplandor. Las paredes eran losas completas de hormigón, junto con el suelo. Los cables corrían por la fría superficie del suelo como gusanos en la acera después de una tormenta. En el aire se oía el zumbido de la maquinaria. En el centro de la sala había una caja metálica. Era del tamaño de una pequeña cabina telefónica, con cientos de cables que desembocaban en ella. Tras acercarme, pude ver que había una puerta que conducía al interior, la cual estaba ligeramente entreabierta. Las luces LED parpadeaban en múltiples paneles por todo su interior. ¿Has construido esto en la última semana? Me giré para mirar a mi padre, incrédula. Sonrió, con una expresión que parecía más triste que feliz, y negó con la cabeza. Llevo trabajando en esto desde que empecé a trabajar aquí hace 10 años. Acabo de pasar los últimos días terminándolo. Desde que me enteré de la teoría del multiverso de Einstein, continuó, he estado decidido a probarla. Todavía no he tenido tiempo de probarlo, pero se supone que transporta la materia a universos paralelos a través de agujeros de gusano. Al comprimir la materia se detuvo de repente. Vi cómo se acercaba a mí y me rodeaba los hombros con sus brazos en un abrazo. Me di cuenta de que el hombro de mi camisa estaba húmedo. Estaba llorando. Te echaré de menos, Josie. Se atragantó. Luego soltó una débil carcajada. ¿Quién iba a saber que mi proyecto paralelo iba a ser útil algún día? ¿Qué quieres decir? Pregunté, empezando a llorar yo también. ¿Me vas a echar? ¿No vas a venir conmigo? Es demasiado arriesgado. Cuanta más materia tiene que transportar la máquina, más inestable se vuelve. Es más seguro si solo estás tú. Tienes que seguir viviendo. Tienes que avisar a los demás. ¿Quién sabe si esta situación se limita solo a nuestro marco temporal? Antes de que pudiera protestar, me llevó a la cabina. Te quiero, Josie. No me olvides. Esas fueron sus últimas palabras antes de empujarme y cerrar la puerta. Sentí que todo se oscurecía, y luego caía. Cuando desperté, estaba en mi cama.
excepto que mi cama estaba en el lado equivocado de la habitación. Y mis paredes eran azules en lugar de moradas. Me giré para mirar a mi alrededor y vi la ventana. Rápidamente, salí disparada de entre las sábanas y abrí de un tirón las cortinas. La luz del sol entraba por el cristal. La luz del sol. El sol seguía aquí. Oí que llamaban a la puerta. Pase, respondí tímidamente. Cuando se abrió la puerta y entró el visitante, vi que era una mujer. Inmediatamente la reconocí como mi madre a través de mis recuerdos, aunque nunca recordé haber vivido esos recuerdos. En mi antigua vida, mi madre nos había dejado cuando yo tenía 5 años. Me echó una mirada y lo supo. Tú también tuviste que irte, ¿verdad? Estoy escribiendo esto en la casa de mi vecino, donde estamos esperando a la policía. Supongo que les diré lo mismo que le dije a Jack cuando vine a golpear su puerta esta mañana. No puedo decirles exactamente la verdad. No creería ni una palabra y no puedo decir que los culpe. No estoy seguro de por qué se los estoy contando, excepto que ustedes pueden ser las únicas personas que me creerían. Y tengo que decírselo a alguien o creo que perderé la cabeza. Para contextualizar, mi casa se asienta en una buena cantidad de terreno que se encuentra junto a un gran campo abierto a la izquierda de la misma. Hay unas cuantas hectáreas de árboles más allá del campo. Un pequeño bosque, como le gusta decir a mi esposa. Nuestro vecino más cercano, Jack, vive a 1,5 millas por la carretera, así que prácticamente tenemos el espacio para nosotros solos. Nuestro propio bolsillo del paraíso. Hermoso y seguro. Bueno, así es como solía pensar en ello. Ahora no me siento seguro aquí. En absoluto. Ahora está contaminado para mí, y no sé qué hacer. Nunca había visto algo así. Si alguien que lea esto ha estado alguna vez en una situación similar, o posiblemente sabe qué puede ser y, lo más importante, qué puedo hacer, por favor, que me tienda la mano. La primavera pasada Mitchell, mi esposa, pensó que sería una buena idea conseguir una de esas cámaras de timbre. Nos habían desaparecido algunas cosas, así como algunos pequeños destrozos en nuestra propiedad. Nada demasiado grave. Solo unas cuantas macetas rotas y algunos adornos de jardín desaparecidos. Intenté decirle que probablemente eran unos adolescentes del pueblo que buscaban algo emocionante que hacer, pero no quiso ni oírlo. No le importaban mucho las macetas o los adornos del césped, pero no quería que la situación se convirtiera en un allanamiento de morada. Me pareció un poco dramático, pero sabía cuándo debía cerrar la boca. Así que compramos la cámara y la instalé el mismo día, justo al lado de las luces de nuestro porche, para poder ver la puerta principal y la mayor parte posible de la parte delantera de nuestra propiedad en la toma. Después de 2 días, por fin resolvimos el misterio de la desaparición de la decoración del césped. Probablemente ya lo hayas adivinado. Si adivinaron que eran 2 mapaches, acertaron. Fue muy divertido verlos recoger las luces solares de jardín de mi esposa y llevárselas en 2 patas. Verlos huir con esas bombillas azules brillantes en sus manos como 2 pequeños ladrones fue bastante divertido. Incluso se veían con esas máscaras. Incluso Mitchell no podía mantener la cara seria. Me pregunté qué estarían haciendo con todos los bienes robados. Tal vez arreglar sus excavaciones en el bosque. Mitchell empezó a poner cuencos con croquetas para gatos y, sorprendentemente, los robos cesaron. Sin embargo, seguimos con la cámara. Resulta que sería muy útil. Mitchell ha estado fuera de la ciudad por trabajo durante los últimos 4 días. Se suponía que iba a llegar a casa anoche alrededor de la cena, pero me llamó para decirme que el avión se había retrasado y que no llegaría a casa hasta las 4 de la mañana o más tarde. Le dije que la quería y que la vería cuando volviera a casa. Y eso fue todo. Fue una noche normal. Nada fuera de lo común. Ordené la casa para que no llegara a un desastre. Hice un poco de sopa para la cena, y alimenté al gato. Después, Mona y yo nos acurrucamos juntos en el sofá, yo viendo la televisión mientras ella longroneaba sobre mi pecho. Me fui a dormir alrededor de las 2 de la madrugada. Solo había dormido un poco más de 1 hora antes de que me despertara una alerta en mi teléfono. Una notificación de la cámara de seguridad. Ahora no era inusual recibir una alerta, especialmente a altas horas de la noche. Siempre era algún bichito, un zorro o un mapache. Pero tomé el teléfono de la mesita de noche para comprobarlo.
Eran más de las 2, y mi pensamiento inmediato fue que Mitchell había llegado a casa antes de lo que pensaba. Me quedé tumbado escuchando el sonido de Mitchell entrando, pero nunca llegó. Solo el silencio. Me quejé, pensando que se había olvidado las llaves. No sería la primera vez. Tenía fama de dejárselas olvidadas. Probablemente las olvidó en el hotel o en el aeropuerto. Sin embargo, no me levanté inmediatamente para comprobarlo, ya que todavía no había oído que llamara a la puerta. Así que abrí la aplicación y vi la transmisión en vivo. Mitchell estaba de pie en el porche mirando fijamente la puerta. Me senté, a punto de dejarla entrar, cuando algo me detuvo. Era su cara. Estaba sonriendo. No una sonrisa cualquiera, sino una que nunca había visto antes. Una sonrisa extraña, de labios finos, que se extendía a lo ancho de su cara. Como si alguien tratara de mostrar todos sus dientes. Permaneció así durante un largo momento, como un maniquí espeluznante. Al cabo de un minuto, sus labios se fruncieron lentamente en forma de mohín, como si fuera una niña pequeña enfadada. Mantuvo esa expresión durante un minuto, luego sus labios bajaron y un ceño profundo se dibujó en su frente. Me quedé sentado en la cama, mirando a mi mujer que practicaba diferentes expresiones faciales, como si fuera nueva en ese concepto. Era extraño y un poco inquietante. Continuó repasando cada movimiento, pareciendo que se tomaba su tiempo con cada uno. Sonreír. Poner mala cara. Fruncir el ceño. Repetir. Después de observarla durante casi 15 minutos, finalmente me recuperé de mi sorpresa y confusión y pulsé el interfono. Nena. ¿Qué rayos estás haciendo? Dije. Su cabeza se dirigió a la cámara y la miró con los ojos muy abiertos. Era como si hubiera olvidado que la cámara estaba allí. Tenía la boca parcialmente abierta por un lado, entre una sonrisa y un ceño fruncido. No me contestó, sino que continuó mirando fijamente, con el rostro congelado en esa mirada inquietante. Esperé un largo rato sin saber cómo proceder. Cuanto más la observaba, más me daba cuenta de lo extraña que era. Al principio no me di cuenta porque estaba medio dormido. Pero ahora que estaba bien despierto, era tan obvio que me preguntaba cómo podía no haberlo notado inmediatamente. Para empezar, parecía mucho más alta. La parte superior de su cabeza llegaba justo por encima de la pequeña barra que utilizamos para colgar nuestras diferentes banderas de vacaciones. La que tengo que ponerme de puntillas para poder alcanzarla. No era lo único extraño en ella. Sus brazos eran demasiado largos y le colgaban más allá de las rodillas. Incluso su cara era diferente. Se parecía a ella, lo suficiente como para que no se notara al instante, pero cuando me fijé de verdad pude ver que su cara parecía más estrecha, como si la hubieran estirado desde la parte superior de la cabeza hasta la mandíbula. Y la piel parecía demasiado tensa, como si fuera 2 tallas más pequeña, los huesos de debajo empujando con fuerza contra la carne. En ese momento empezaba a sentir pánico. No sabía si había sufrido un horrible accidente o qué, pero sabía que algo estaba muy mal en ella. «Cariño, ¿estás herida?», pregunté, con la voz temblorosa. En respuesta a mi pregunta, Mitchell dio un fuerte pisotón en el porche, sacudiendo la cabeza. Antes de que pudiera decir nada más, extendió la mano y agarró el pomo de la puerta y lo sacudió con fuerza. La sola idea de que entrara me llenó de temor. «No te voy a dejar entrar», dije rápidamente. La oí sacudir el pomo frenéticamente, con la cara todavía mirando a la cámara. Por fin lo soltó después de unos minutos y emitió un sonido casi como de risa. El sonido me erizó la piel. «Ya estoy en casa», dijo. Su voz, como su cara, era similar, pero no coincidía completamente. Pasó de ser nasal, a casi de bebé. «Estoy en casa. ¿Abres la puerta?». Estuve a punto de cerrar la aplicación y llamar al 911 en ese mismo momento, pero admito que temí que mi esposa estuviera teniendo algún tipo de emergencia médica. «Tal vez debería pedir ayuda», le dije. Ella volvió a negar con la cabeza con su larga cabellera agitándose de un lado a otro. Entonces ocurrió algo y esa imagen se me quedará grabada para el resto de mi vida. Mitchell, o la cosa que intentaba desesperadamente ser ella, pareció estirarse delante de mis ojos. Su torso se adelgazó y creció de forma que su cabeza se deslizó contra el techo. Su piel parecía tan tensa que realmente podía oír cómo se estiraba, tambaleándose y como si fuera de goma.
Tenía evidentes problemas para mantenerse en 2 pies, pero lo consiguió. Intentó cerrar la boca, pero no pudo hacerlo del todo y su mandíbula quedó colgando contra el pecho. «Voy a llamar a la policía», grité, el miedo me abrumaba. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, su rostro se torció en una mirada de puro odio. Era como si pudiera sentirlo irradiando a través de la pantalla. Nunca había visto tanto odio y rabia en mi vida, y menos en la cara de mi mujer. Rápida como un rayo, se dejó caer en el porche y se arrastró por los escalones hasta el césped. Observé con horror cómo se arrastraba hacia el campo, con sus largos brazos doblados en ángulos repugnantes. Llegó al borde del campo y desapareció entre la hierba alta. Me senté a mirar la pantalla, con el corazón acelerado. Tenía demasiado miedo como para apartar la vista aunque fuera un momento. Después de 1 hora sin verla de nuevo, me sentí lo suficientemente seguro como para dejar el teléfono e intentar dormir. Pensé en llamar a mi esposa, pero una parte de mí tenía demasiado miedo de escuchar esa pobre imitación al otro lado. Me quedé dormido un rato más tarde. No dormí mucho antes de que mi teléfono me despertara de nuevo. Otra notificación. Abrí la aplicación y contuve la respiración, aterrado por lo que iba a ver. Cuando apareció la imagen, supe enseguida que estaba viendo a mi mujer. El alivio inundó mi cuerpo. Estaba de pie en el porche, con la maleta a sus pies, mientras la buscaba en su bolso. Probablemente buscaba sus llaves. ¿Has vuelto a perder las llaves?, dije, pulsando el intercomunicador. Ella saltó al oír mi voz y casi dejó caer su bolso. «Te toca», dijo, sonriendo. «Parece que he perdido las llaves». «¿Te importa dejarme entrar?», dijo, mirando a la cámara. No pude evitar sonreír. Siempre tenía una manera de hacerme sentir completamente a gusto, incluso después de haber sido testigo de una pesadilla apenas unas horas antes. «Supongo que no sería un buen marido si te dejara dormir en el porche toda la noche», bromeé. Ella me sonrió y le dije que aguantara. Me senté, me puse las zapatillas y me puse en pie. Fue entonces cuando vi movimiento en la pantalla. A lo lejos, en el campo, una cabeza surgió de la hierba, erguida sobre un cuello demasiado largo para proceder de algo humano. Se me escapó un gemido y casi se me cae el teléfono. Estaba pegada al suelo, incapaz de apartar la vista de aquella cosa que vigilaba mi casa. La cabeza se balanceó ligeramente y luego el cuerpo se elevó hasta encontrarse con la cabeza. Se quedó observando en el campo y, para mi terror, empezó a arrastrar los pies rápidamente hacia la casa con sus piernas temblorosas. No pude evitar gritar. Venía a por mi esposa y se acercaba rápido, incluso con su paso inestable. Corrí por el pasillo, dejando caer mi teléfono en el proceso, saltando escalones mientras corría por ellos. Perdí el equilibrio cuando llegué al fondo y patiné por el pasillo principal, chocando contra la puerta de entrada. Gritaba incoherentemente, tanteando las cerraduras. Podía oír la voz preocupada de mi esposa, preguntándome qué pasaba. Entonces, justo cuando estaba trabajando para abrir el cerrojo, la oí gritar, esta vez de puro miedo. Finalmente conseguí abrir el cerrojo y abrí la puerta de un tirón, cogí su chaqueta y la metí dentro, cerrando la puerta tras ella. Me apoyé en la puerta, jadeando con fuerza. Oí un golpe sordo en el porche, pero luego todo quedó en silencio. Mi esposa estaba asustada, pálida y casi llorando. Se negaba a hablar de lo que había visto y no quería ver las imágenes de esa cosa en nuestro porche. La dejé dormir un poco, asegurándole que la casa era segura. Me quedé despierto, comprobando las ventanas y la transmisión en directo. Observé el campo en busca de cualquier señal de esa cosa, pero parecía que había desaparecido. Poco después de que Mitchell se durmiera, decidí mirar el vídeo, para ver si podía saber hacia dónde se había ido. Tenía miedo de volver a verlo, tal vez por eso esperé. Puse el vídeo y vi a esa cosa arrastrándose por el campo hacia mi casa, con sus largos brazos extendidos y una mirada de anhelo en su rostro. Su sonrisa era terrible cuanto más se acercaba. Vi a mi mujer en la pantalla preocuparse al oírme gritar por la casa, sin darse cuenta del peligro que corría. De la cosa que estaba a solo unos metros detrás de ella. Apenas pude aguantar todo el vídeo, viendo cómo se acercaba más y más. Justo cuando llegó al porche, pude oírme intentando abrir la puerta.
Pero segundos antes de que la abriera, esos largos brazos se extendieron, agarrando a mi mujer por los hombros y arrancándola hacia atrás del porche. Mi esposa solo pudo gritar una vez. No vi lo que hizo con ella, pero sí vi cómo se subía al porche y se colocaba delante de la puerta, con sus miembros adaptándose a una apariencia más humana. Justo antes de que mi mano saliera disparada para meterla dentro, esa cosa sonrió a la cámara, con los labios increíblemente abiertos. Por un momento casi no me lo creí. Era como si mi cerebro no lo permitiera. Pero cuando me quedé en el pasillo, intentando procesar lo que había visto y lo que eso significaba, oí el inconfundible sonido de algo arrastrando los pies detrás de mí. Entonces corrí. No miré detrás de mí. No quería ver lo que sabía que vería, algo inquietantemente parecido a mi mujer, con miembros desgarbados y piel estirada enseñada sobre huesos afilados. Sabía que si miraba hacia atrás mi mente se rompería y nunca me recuperaría. Corrí más rápido que nunca, saliendo de la casa y bajando por la carretera, demasiado aterrorizado para mirar atrás ni una sola vez, seguro de que vería esos largos brazos buscándome desesperadamente. Llegué a la casa de mi vecino y golpeé la puerta. Le dije que había un intruso. No sabía qué más decir. Nunca creería la verdad. Volvimos a mi casa armados con el rifle de Jack, pero por supuesto la casa estaba vacía. Tampoco pudimos encontrar a Mitchell. Todo lo que encontramos fue lo que parecían marcas de arrastre por mi césped, atravesando el campo. No tuve que mirar el vídeo para saber qué había hecho esas huellas. Buscamos en el campo y en el bosque, pero no encontramos mucho más que unos mechones de cabello que se parecían mucho a los de Mitchell. El cabello estaba en lo alto de una rama, en un árbol que sería extremadamente difícil de escalar. Ya dijo que debió ser un pájaro el que lo hizo. Voló el pelo hasta allí para el material de anidación. Supongo que no vio las salpicaduras de sangre a lo largo del tronco. Finalmente volvimos a casa de Jack y llamamos a la policía. Jack pensó que era lo mejor. Estuve de acuerdo, pero sé que no habrá mucha diferencia. Mitchell ya se ha ido. Solo espero que no haya sufrido. La culpa que siento por no haberla salvado, por no saber que esa cosa no era mi esposa, es tan profunda que me duele respirar. He borrado los vídeos. No podía soportar verlos de nuevo. Creo que mi mente se habría roto por completo si lo hubiera hecho. La policía está aquí, por fin ha terminado su búsqueda en el bosque. Supongo que tendré que pasar por el proceso. No es que tenga otra opción. No, a menos que quiera pasar el resto de mis días en una habitación acolchada, aunque considerando la alternativa no es una mala idea. Si tienes alguna experiencia con esto, o tienes alguna idea de lo que debo hacer si vuelve a aparecer, por favor házmelo saber. Tengo la fuerte sospecha de que volverá, y Dios sabe qué aspecto tendrá entonces. Porque Jack ha estado actuando un poco nervioso desde que volvimos del bosque, y puede ser solo mi imaginación, provocada por el estrés y la pena, pero la piel de Jack parece estar demasiado estirada. Como la mayoría de la gente hoy en día, tuve una infancia complicada. ¿Quién no, verdad? Mi padre se marchó antes de que yo naciera y mi madre tuvo que cuidar de mí ella sola, una habilidad de la que carecía. Mi madre volvió al estilo de vida de fiesta y drogadicta que llevaba antes de que yo naciera y pronto convirtió nuestro apartamento de 2 habitaciones en un fumadero de opio. Durante los 5 primeros años de mi vida, anduve entre una niebla confusa y aterradora. El aire ahumado inundaba el pasillo desde nuestro salón y se colaba por debajo de la puerta de mi habitación. Siempre parecía persistir durante días. Ahora sé que mi madre no era una mala persona, solo una víctima de sus adicciones. Cuando le sobraba dinero, ponía comida en casa o me compraba ropa en Goodwill. Los únicos muebles que tenía en mi habitación eran un colchón y un baúl de juguetes azul y blanco. No es que tuviera muchos juguetes para poner en él, por supuesto, solo los 3 que me habían regalado por los cumpleaños. Uno era un kit de arte, otro era un carro rojo y el último, mi orgullo y alegría, era una muñeca llamada Betsy. Betsy era mi mejor amiga. Hacíamos fiestas del té imaginarias, dormíamos juntas e incluso nos bañábamos juntas. A veces, incluso recordaba su voz. Cuando recordaba mis conversaciones con la muñeca en la edad adulta, me daba cuenta de que probablemente sufría delirios, gracias a las siempre presentes colillas de humo que reclamaban los sucios pasillos y las corrientes de aire de las habitaciones de nuestro pequeño apartamento.
Aún así, recuerdo el sonido de su voz. Un agradable y hormigueante tono que casi siempre iba acompañado de una risita estridente. También recuerdo las cosas que me decía y las que quería que hiciera. Me pedía que robara, normalmente comida o bolígrafos y lápices. Quería que le llevara tenedores y cuchillos y que golpeara al hombre malo que dormía en nuestro sofá. Siempre era algo y siempre me metía en problemas. Pero ella no lo hacía. Cuando le contaba a mi madre quién me había metido en esos juegos, se burlaba y negaba con la cabeza. Nunca me creyó. Los adultos nunca lo hacen. Cuando cumplí 6 años le pedí a mi madre una fiesta de cumpleaños. Quería invitar a las niñas malas del colegio y servirles tarta y helado para caerles bien. Recuerdo que aquel día estaba en la cocina con tantas esperanzas, acababa de hacer la pregunta más importante de toda mi vida. La botella de Coca-Cola que sostenía temblaba en mis manos nerviosas. Esperé con la respiración contenida mientras mi madre seguía guardando la compra, casi como si no me hubiera oído. Pero yo sabía que sí. Finalmente, cuando por segunda vez no me atrevía a repetir mi pregunta, se dio la vuelta y sacudió la cabeza con displicencia. ¿Una fiesta de cumpleaños? Laura, eso es ridículo, no puedo permitirme alimentar a 15 niños que ni siquiera son míos. Apenas puedo alimentarte a ti. Comes como un elefante, especialmente para una chica de tu tamaño. Oh, lo siento, Betsy lo hace. Apenas me queda algo para comer por aquí, mucho menos un aula de mocosos ajenos. Se me cayó la cara de vergüenza cuando negó con la cabeza, murmuró algo en voz baja y se fue dando tumbos al salón. Oí que subía la música y que entraba más gente por la puerta. Algunos se fueron, otros se quedaron. Nunca los conocí. No era justo, mi madre daba fiestas todo el tiempo. ¿Y yo qué? Yo era una niña. Todos mis amigos tenían fiestas de cumpleaños y ahora las chicas malas del colegio sabrían que yo era demasiado pobre para tener una y se burlarían aún más de mí. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y ahogué un sollozo mientras corría a mi habitación y daba un portazo. Betsy estaba tumbada en la cama y sonreía. Siempre sonreía. Normalmente me hacía sentir mejor, pero hoy solo me enfadaba. No dejaba de mirarme, sonriendo. Iba a decirme que hiciera algo malo, otra vez. Por eso mi madre no me organizaba una fiesta de cumpleaños. Era por todos los problemas en los que me había metido por su culpa. Era culpa suya. Betsy no tenía que ir a la escuela y Betsy nunca se metía en problemas como yo. Y en mi joven mente, realmente creía que era la muñeca, y no mi madre, la culpable de todo. Entonces estallé. Grité de rabia indignada y lancé la botella tan fuerte como pude contra la cama. Le dio a Betsy en la frente y cayó al suelo. Recogí la botella y la golpeé una y otra vez. Me pareció oírla reír y la golpeé más fuerte. Entonces me reí. Cuando se me pasó la rabia, arrastré a Betsy hasta mi baúl de juguetes y la metí dentro. Lo cerré de golpe y pateé el baúl contra la pared. No quería volver a ver a Betsy, nunca más. No volví a tener otra muñeca después de Betsy. Una semana después vino la policía y 2 amables señoras me llevaron a vivir a una nueva casa en un nuevo estado, con comida y juguetes y sin drogas. El baúl fue a parar al almacén y el carro desapareció. Nunca volví a ver a mi madre. Cuando me hice mayor, mis padres de acogida admitieron que estaba en la cárcel, cumpliendo 25 años. A mí me parecía bien. De todos modos, no sentía nada por ella. Seguía teniendo pesadillas por mi vida con aquella mujer. Pero poco a poco empecé a curarme. Me concentré en ir bien en la escuela e ignoré las cartas de mi madre desde la cárcel. Ella se puso en contacto conmigo varias veces en mis 20 años, también, pero siempre rechacé sus llamadas. Hasta esta mañana. Ahora tengo 30 años, mis propios hijos y un marido honesto y cariñoso. Tengo una casa preciosa, 2 perros y una carrera como trabajadora social que intenta marcar la diferencia para los niños que lo pasaron mal como yo. Soy feliz, estable y estoy contenta. Así que cuando recibí un mensaje de voz de mi madre informándome de que había sido puesta en libertad condicional y que deseaba hablar, decidí dejar que dijera lo que pensaba. Como los niños habían vuelto del colegio, salí al cobertizo del patio trasero para responder a la llamada de mi madre. El cobertizo era el terreno de los niños y lo utilizaban para jugar en verano. Me senté en mi viejo baúl de juguetes, que en ese momento servía de mesa para la merienda, y marqué el número que me había dejado.
Sonaron 3 timbres. Hola. Laura. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Oh Laura, gracias por hablar conmigo. Sé que ahora tienes tu propia vida y una familia. Me encantaría conocerlos algún día. Solo quería decirte cuánto lo siento. Por todo. Madre, no vas a conocer a mis hijos, nunca. Y ya que me has llamado, voy a decir lo que he necesitado decir durante años. El opio, la heroína, te destruyeron. Y lo peor de todo es que casi me hundes contigo. Yo tenía 5 años. Ese no era hogar para una niña. Sinceramente, me sorprende que tardarán tanto en atraparte. Laura, sé lo que parece, pero sinceramente no sé nada. Mira, apenas importa y entiendo por qué te sentirías así. ¿Por qué me odiarías y no querrías que conociera a tus pequeños? Aprendí mucho sobre el perdón mientras estuve fuera y. Oh Laura, siento mucho lo de Betsy. ¿Betsy? Hice una pausa, confusa. ¿Por qué te preocuparías por ella? Lo sé, Laura, créeme que lo sé. Todo fue culpa mía, las drogas, las fiestas. Y Betsy, oh Dios, si hubiera prestado atención, si lo hubiera sabido. Se ha ido y es por mi culpa. Mientras mi madre se echaba de llorar, yo golpeaba el baúl de juguetes con los dedos, impaciente. Estaba claro que las drogas le habían frito el cerebro. Madre, suspiré. ¿Por qué hablas de Betsy? ¿Y por qué te importa? Sé dónde está Betsy. Justo debajo de mí. ¿De qué estás hablando, Laura? Dios, ¿dónde está? Me moví incómoda. Bueno, Betsy está en el baúl, donde siempre ha estado. Hubo un silencio impresionante. ¿Cómo que tu hermana está en el baúl? ¿Hermana? ¿De qué rayos estás hablando? ¿De vuelta a las drogas tan pronto? Eso es un récord, incluso para ti. Betsy es una maldita muñeca. La encerré en mi baúl de juguetes unos días antes de que te arrestaran por posesión. Laura. Oh Dios, no, Laura, ¿qué has hecho? No me arrestaron por las drogas, Laura, me arrestaron por la desaparición de Betsy. Siempre la llamaste tu muñequita, pero pensamos que lo sabías. Oh, Dios. Pensamos que lo sabías. Laura, no, ¿qué le has hecho a mi bebé? Mi mente se había quedado en blanco y sin emoción alguna. Dejé el teléfono a mi lado y me levanté. Podía oír el sonido apagado de los gritos de angustia de mi madre y sentir la oscura garra de la posibilidad en mi propio pecho. Los recuerdos se agitaban en el fondo de mi mente, amenazando con inundar mi conciencia. Empujaban una puerta de mi mente que había estado cerrada con tanta fuerza durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. ¿Era posible? ¿Podían el trauma y el opio haberme hecho creer que una niña pequeña era realmente una muñeca? Suplicando comida y utensilios para comer, pidiéndome que la protegiera del hombre malo. No, me di la vuelta lentamente y bajé los ojos a la improvisada mesa de la fiesta del té. Sin duda, era demasiado pequeña. No cabía una persona ahí. No cabía. Pero entonces, ¿qué pasaría con una niña muy pequeña, hambrienta y demacrada? ¿Qué pasaría con ella, cabría? ¿Se molestaría siquiera un investigador en buscar a una persona en este cofre? Sabía que no lo haría. Era demasiado pequeño. Y estaba segura de que habíamos abierto el baúl de juguetes en algún momento a lo largo de los años, ¿no? ¿O había algo nadando en los oscuros recovecos de mis recuerdos que siempre me lo impedía? No recordaba haberla visto nunca abierta. Me arrodillé en el suelo y abrí los cierres. Sería mejor no mirar. Después de todo lo que había superado, esta nueva vida que me había ganado. Todo podría deshacerse abriendo este baúl de juguetes. No debería abrirla. Debería tirarla a un vertedero y olvidar que alguna vez existió. No debería mirar dentro. Abrí el baúl. Nunca tuve una muñeca. Mi madre nunca pudo permitirse comprarme una. Tampoco tuve una carreta. Pero sí tuve un baúl de juguetes. Un bonito baúl de juguetes azul y blanco. Y cuando tenía 5 años, golpeé a mi hermana pequeña hasta matarla y la metí en ella.